Bueno, aquí estamos con una reflexión en el Evangelio de Mateo, en la palabra de hoy, que está en el capítulo 9, versículos del 34 al 38. Y es Jesús enseñando que es la misericordia y la compasión lo que lo mueve para sanar a los enfermos. Le presentan a un mudo, posiblemente también sea sordo, porque se usa en griego la misma palabra para identificar al sordo y al mudo. Aunque el relato lo muestra como un mudo, simplemente hay la posibilidad de que sean las dos, mudo y que no pueda hablar. Este elemento ante Jesús es bien interesante, porque Él es la palabra. Él es el logos de Dios. Él es la palabra de Dios. Por eso todo lo que tiene que ver con Jesús va a incluir el diálogo, va a incluir la palabra, va a incluir la capacidad de expresar y sobre todo en términos de evangelización, de misión. Entonces Jesús va a sanar a este mudo, a lo que además era endemoniado. Yo quisiera hacer hoy un acercamiento a que en tiempos de Jesús no se llamaba endemoniado solo al que había hecho cosas malas. Esa era la percepción de los fariseos, que todo el que tenía una enfermedad era porque era muy malo, porque tenía un demonio, porque era tan malo que el diablo lo había poseído. Esa era la percepción. Pero realmente tenía un demonio también, muchas personas oprimidas, muchas personas llenas de dolor y de sufrimiento, porque por las realidades que vivían eran separados, aislados, alejados, confrontados, excluidos. Y por supuesto, el dolor tomaba control de sus vidas, la rabia, la desesperación, todos esos sentimientos, la frustración, iban tomando control de su vida, y de eso, por supuesto, que el mal, el demonio, puede hacer en nosotros una obra. Y los fariseos, que eran partidarios de ese criterio, de que todo enfermo tenía una obra del mal en su vida y por eso Dios lo castigaba, por supuesto que se sorprenden ante el anuncio de Jesús de que es por la compasión y por la misericordia. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios es compasivo y misericordioso. Pero el compasivo y misericordioso de los fariseos, de los judíos, se ve precisamente en que no les pase nada mal, en que no tengan ninguna situación de sufrimiento, en que Dios siempre los haga vencedores, en que Dios siempre complazca todas sus necesidades. Entonces, cuando Jesús viene a decir que por compasión y misericordia sana a los enfermos, por supuesto que en ellos se va a generar una contradicción, se va a generar una confrontación en ellos, y Jesús los está confrontando, porque Jesús, que es la palabra, precisamente viene a confrontar en nosotros también todos esos criterios que nosotros tenemos de vida, que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, bien sea porque lo hemos aprendido por la experiencia de vida, o porque los hemos aprendido porque otros nos los enseñaron, o porque simplemente los fuimos tomando por deducción propia. Entonces, los fariseos, como no tienen otra respuesta, por eso van a decir que es el mismo poder de Belcebú el que le permite sanar, lo que es una contradicción. Pero algo tienen que decir. Eso pasa cuando no tenemos criterio. Pues nos tenemos que formar uno. Nos tenemos que arriesgar y lanzar un criterio. Y Jesús entonces va a decir ya a los discípulos, porque este es el preámbulo de un envío misionero que va a hacer, les va a decir que las mies es mucha, pero que los trabajadores son pocos, y que por eso hay que rogar al Padre. Jesús entonces va a indicar que el primer elemento para asumir la misión
es la oración. Acordémonos que Jesús es un maestro muy diferente a los maestros de la época. Los maestros de la época no eran itinerantes, había muchos traumaturgos itinerantes. Jesús no era el único que sanaba, pero Jesús sí era el único que vinculaba la sanación y los signos a la fe, al recibimiento de la enseñanza, al acoger el mensaje que el Padre enviaba. Entonces, Jesús era un maestro distinto y por eso Él está caminando con los discípulos, mostrándoles que ellos mismos perciban, que ellos mismos vean todo ese sufrimiento, que ellos mismos vean la necesidad que hay de ir a mostrar el mensaje del Padre. Y les termina diciendo esto, que hay que rogar al Padre, que hay que orar. Pero también les está dejando clarísimo que es el mensaje del Padre el que se lleva. Ayer, lo confieso, me dio mucho dolor ver una historia de una amiga mía, porque la sigo considerando mi amiga, por supuesto que sí, y que en algún momento compartimos la fe. La verdad no sé qué pasó, no puedo hacer una aseveración sobre qué pasó, pero su mensaje era en aras a un proceso esotérico en el que ella decía: yo te ayudaré, yo te diré, yo duplicaré en ti tu poder, yo. Y el dolor me vino precisamente de eso, porque nosotros a veces podemos caer en mostrarnos nosotros como el objetivo del mensaje, de manera explícita o implícita. Y el objetivo del mensaje es la salvación que Jesús nos ha mostrado. Por eso todo mensaje de evangelizador tiene como respuesta a Jesús, o tiene como centro a Jesús y su mensaje. Miren una cosa, Jesús no vino a quitar la enfermedad porque la gente sufriera, vino a quitar la enfermedad porque surgía de un mensaje equivocado y no dejaba que esa persona se acercara a Dios. Y nosotros a veces llevamos mensajes evangelizadores que solo quieren solucionar lo temporal. Y por supuesto que Dios nos ayuda en lo temporal, pero ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es que reciban la salvación que en Jesucristo nos ha sido dada. Por eso tenemos que cuidarnos, lo que hemos asumido en el nombre de Jesús esta tarea, pero también a los que invitamos, cuidarnos de qué ponemos como centro en el mensaje, porque a veces incluso ignoramos los procesos que Jesús hace y nosotros mismos propiciamos procesos que no tienen fundamento bíblico, pero que han servido para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta contenta con lo que decimos. Por supuesto, Jesús hace una promoción humana, pues de que un sordo quede sanado, ya se va a reintegrar en la casa, se reintegra en la sociedad, se reintegra en la experiencia de fe porque ya puede volver al templo. Por supuesto que hay en la sanación una promoción humana, y ese es el objetivo de la misericordia y la compasión, que todos nos integremos en ese pueblo de Dios, en ese ser hijos de Dios, y vivamos felices. Y cada mensaje evangelizador nos debe llevar a apropiarnos de esa dignidad que trae felicidad, de ese autodescubrimiento iluminado por Jesús. Él nos ayuda, Él nos muestra cómo estamos, pero nos muestra también cómo nos quiere ver Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, porque las mies es muchas y los trabajadores somos pocos. Pero también es cierto que a veces los trabajadores obstaculizamos la obra, obstaculizamos ese sembrado. No llevamos la semilla verdadera, sino que le ponemos nuestro tinte y nuestro color. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que en nuestro corazón sobreabunde la compasión y la misericordia, y ese sea el motivo, el querer que todos disfrutemos del amor de Dios, y eso mismo nos haga portadores de un mensaje que anime, de un mensaje que alegre, de un mensaje sin reglas establecidas, que un mensaje que vaya quitando de nosotros los criterios que la vida, la mala enseñanza y nosotros mismos hemos establecido en nuestra vida, incluso con respecto a Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, ven.